IBM Podcast, edificando con la palabra de Dios. ¿Qué tal amigos? Les saluda el pastor Pablo Rodríguez en esta mañana. Hoy en nuestro segundo estudio de el significado bíblico de la familia. Celebramos la Semana de la Familia, dando gracias al Señor por nuestros hijos, por la esposa que nos ha dado sobre todo, y por la gran bendición de ser padres, madres, hermanos, tíos, primos, abuelos, que pertenecemos a la familia del Señor. Y estamos celebrando en la IBM una serie de reflexiones tituladas El significado bíblico de la familia. Te invitamos a tomar papel y lápiz y unirte a este estudio guiado por el Señor Jesucristo en su Espíritu Santo. Como hemos dicho ayer, Dios creó la familia y Dios cuida de las familias de los que le honran. Hemos podido descubrir unas verdades maravillosas alrededor del texto bíblico y hoy queremos reflexionar en otros aspectos muy importantes de la Escritura. Quiero hoy hablarte entonces, aparte de que Dios creó la familia, Él ha puesto las bases de la familia, Dios cuida de las familias que le honran, también Dios juzga a las familias que le desobedecen. Como lo escuchas, Dios juzga a las familias que le desobedecen. La familia es un lugar donde los valores de Dios, la palabra de Dios, debe estar en el centro de la mesa. Todos los temas de la familia deben ser filtrados a la luz de los mandatos de Dios en su Evangelio. Quiero que abras tu Biblia y puedas leer conmigo en Éxodo 20, del 4 al 5. Dios dijo allí: no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Son palabras muy solemnes que Moisés también repitió al pueblo de Israel, que Dios pudo demostrar hechos como los que le recordó Moisés al pueblo de Israel que estaba pronto a entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio 11:6, Moisés le recordó a ellos y les dijo aquello que había ocurrido con la familia de Datán y Abiram. Dice así la palabra, Deuteronomio 11:6: y lo que hizo a Datán y Abiram, los hijos de Eliab, hijo de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias, a sus tiendas y a todo ser viviente que los seguía. A todo ser viviente que los seguía en medio de todo Israel. Fíjate este texto entonces, un texto que nos daría mucho temblor, mucho temor. Pero eso es lo que ocurrió con esas familias. La familia de Datán y Abiram habían sido tragados por la tierra.
todos se fueron con sus bienes materiales. Y todo ser viviente que los seguía también fue devorado por la tierra. La tierra abrió su boca y todos cayeron en un gran abismo que abrió la tierra, en medio de todo Israel. Cuando vemos esto en el Antiguo Testamento, muchas veces reflexionamos y decimos, pero eso era demasiado grotesco, pastor, para poderlo reflexionar. Es muy duro de parte de Dios. Yo quiero que entiendas esta mañana o esta tarde que Dios es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. El tema que está rondando en Éxodo 24 al 5 y el tema que tiene que ver en Deuteronomio 11:6, conectado a la familia, en Éxodo 24 al 5, es que la familia tiene que comprender que Dios la juzgará al desobedecerle. ¿Cómo? En que la familia quite a Dios del centro de su adoración y ponga lo material, lo de este mundo. Que en el centro de tu familia no esté Dios, sino que esté el dinero, la fama, la fortuna. Son el caldo para que te prepares para que tu familia reciba de parte de Dios un llamado fuerte de atención. El mundo, la carne y la soberbia de la vida son los valores de las mayorías de las familias que dicen ser cristianas, pero que Dios no está en el centro de la mesa, en el corazón de ellos. Por eso el Éxodo 24 es solemne. Claramente Dios dice, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Un texto que hay que comprenderlo en su contexto veterotestamentario. Esto era para Israel en un pacto sinaítico, en el que Dios claramente les dice a ellos en el verso 5 que Él va a castigar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Esto fue para el pueblo de Israel. Hoy nosotros estamos en un momento en que Dios no muestra un aborrecimiento tal al que tu familia se lo vaya a tragar la tierra. Dios ha reprimido en este momento su ira contra el pecado. La tiene contra el pecador que no se arrepiente, pero Él no le paga como merece, como ves que lo hacía en el Antiguo Testamento. Pero es el mismo Dios santo, justo, que no tolera, que no va con el pecado, ni con la idolatría, que es el tema aquí, que está girando en Éxodo 24 al 5. Es cierto que no existen las maldiciones generacionales, pero sí existen las consecuencias del pecado que la familia tiene cuando desobedece a Dios, lo quita del centro de su adoración, no lo adora ni le sirve porque no
no obedece su palabra. Estas familias son un desastre y son infelices porque han ido detrás de otros dioses. Por lo tanto, ¿qué sucederá cuando una familia haga esto? En Deuteronomio 11:6, Moisés lo explicó. Y lo que hizo a Datán y Abiram, los hijos de Eliab, hijo de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias, a sus tiendas y a todo ser viviente que los seguía. No te olvides de esa palabra. No te olvides de esa palabra. ¿Por qué? Porque Moisés quiere en ese momento que ellos comprendan algo que ahí mismo en Deuteronomio 11 le había dicho al pueblo. En el verso 1 le dijo: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. De manera que tú tienes que poner a Dios en tu corazón con tu esposa, tus hijos y todos los que viven en tu casa. Eso es muy importante porque Dios juzgará a tu familia si desobedeces su palabra, si lo haces a un lado, como muchas familias cristianas hacen. Practican una religiosidad los domingos, pero sus casas son un desastre por dentro. Cada quien hace como bien le parece. Dios quiere familias que proclamen su nombre, que le amen, familias que lo respeten y le teman en santidad. Así que Dios juzga a las familias que le desobedecen. Primero, porque lo quitan del centro del corazón y lo dejan de adorar para servir a los ídolos de este mundo. Segundo, Dios juzga a las familias que le desobedecen y trae ruina, trae castigo, trae disciplina para que la familia pueda comprender que debe volverse a Dios. Tú sabes que una familia destruida es una iglesia destruida. Tú sabes que la iglesia comienza en tu familia, es tu primera iglesia. Papá y mamá deben comprender que ellos son, delante de Dios, autoridad que lo representa en la familia. Y que son la primera iglesia para Él. Familias destruidas y desordenadas son iglesias débiles y desordenadas. Tú te puedes fijar que todas las personas que traen conflictos a las iglesias es porque sus familias son un desorden. Y Dios lo demuestra con sus actos. Pero quiero decirte algo más de por qué Dios juzga a las familias que le desobedecen. Allí en Números 16, 23, 32 se amplía más aquello que Moisés le contaba a la generación del Deuteronomio 11, 6, que fue 40 años después de estos hechos de Números 16, 23, 32. Fue el día en que Dios habló con Moisés por lo que había pasado con Coré, Datán y Abiram. La rebelión de estas personas. De eso es lo que nos quiere hablar ese pasaje. Dios juzga a las familias que le desobedecen. Primero, porque quitan del centro de su corazón a Dios para adorar otros ídolos. Segundo,
porque son familias, como ya dijo Moisés, que desobedecen la palabra de Dios. Y ahora Dios juzga a esas familias que le desobedecen, porque se rebelan contra la autoridad de Dios. Escucha lo que dice Números 16, 23, 32. Entonces respondió el Señor a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram, y le seguían los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Fíjate todo lo que Moisés le dijo a estas personas. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Yo quiero que entiendas esta mañana: ¿quién es el culpable del estado de la familia hoy? Si tu familia es una familia desordenada, si tu familia es una familia que cada cual anda por su lado, y lo que es peor, si tu familia es una familia donde tú eres cristiano, los otros practican otras cosas, el culpable es el pecado. Pero ese pecado lo ejecuta un ser humano. Siempre los padres debemos pedir perdón a Dios por todo lo que no hemos hecho bien, como autoridades para enseñar su palabra en el hogar. Tenemos que entender entonces por qué Moisés, un hombre tan humilde, dijo estas palabras a esas familias. Era por la rebelión de Coré, de Datán y Abiram. La rebelión contra Dios en la familia, pues, trae solo la desgracia. Por eso Dios juzga a las familias que le desobedecen. Cuando tú te rebelas contra Dios, en este caso, en el caso de Números 16, 23, 32, fue una rebelión dentro de la iglesia, vamos a decirlo así. Fue una rebelión contra el siervo de Dios, contra Moisés. Datán, Coré, Abiram, querían ellos arrebatar el liderazgo que Dios le había dado a Moisés como enviado de él. Moisés no peleó nunca poder con ellos, pero ellos sí, ellos llevaban a la congregación, a todas estas familias, a estrellarse contra Dios. Y Dios le habló a Moisés. Dios fue el que le respondió a Moisés, porque Moisés no tuvo más que orarle a Dios para decirle que hiciera algo contra estas personas que estaban rebelándose contra la autoridad de Dios, como suele pasar en muchas iglesias. Familias que se rebelan contra el pastor, su autoridad que Dios le ha dado en Cristo, no terminan bien ninguna. En todas habrá siempre una disciplina del Señor, en todas.
Cuando papá y mamá lo que le enseñan a sus hijos es a ser malcriados con la autoridad pastoral, a ser malcriados con los líderes piadosos de la iglesia, ellos van a repetir el mismo patrón. ¿Sabes qué les estás heredando? Desgracia para ellos. Desgracia para ellos. Porque Dios castiga toda rebelión. Ahí tienes a Moisés diciéndole eso a las familias de Deuteronomio 11:6, 40 años después de estos eventos, porque ellos van a ir a la tierra prometida y Dios no quiere malcriados en esa tierra prometida. Por eso Moisés le recuerda a esa generación de familias de Deuteronomio 11:6. Recuerden, dice, y lo que le hizo a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, hijos de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias, a sus tiendas y a todo ser viviente que los seguía en medio de todo Israel. Yo quiero que entiendas que estas palabras son muy importantes. Tú te has de recordar en Mateo capítulo 7, el Señor está terminando su discurso del gran sermón del monte y habló sobre los 2 cimientos, hablando de la familia cimentada en Cristo, de la casa cimentada en Cristo. Y Cristo sentenció y dijo así, cerrando su sermón del monte, Mateo 7:24. Por tanto, dijo Jesucristo, por tanto, usó una conjunción lógica inferencial, es decir, por tanto, en relación a todo lo que he dicho del sermón del monte, que es palabra de Dios, lo lógico que se infiere es esto, dice Cristo, que cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, su familia, pon en vez de casa. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella familia, aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca que es Cristo. ¿Ves? Cuando adoramos a Dios, cuando está en el centro de nuestro corazón, cuando nosotros no desobedecemos su palabra y cuando no nos rebelamos contra Él, tu familia y mi familia estarán fundadas en Cristo. ¿Habrán problemas? Sí. Vendrá lluvia, torrentes, vientos, azotes, pero no caerá tu familia nunca. Pero ¿qué le sucede al que hace todo lo contrario? Pues Dios va a castigar a esas familias. Dice el verso 26, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa, su familia, sobre la arena. ¿Sabes qué es la arena? Lo incierto, lo que no tiene fundamento, lo débil, lo que no puede sostener una casa concreta. Claro, tú nunca harías tu casa en la arena, ya sabes que se desplomaría. Tú haces tu casa en un terreno firme, de roca firme, para que no le pase nada. ¿Qué es la roca firme? Cristo. ¿Qué es la arena? El mundo. Los deseos de la carne. La soberbia de los bienes materiales de esta vida. Todo eso. Familias que dicen que son cristianas,
pero que están construidas en arena. ¿Qué les sucederá a esas familias? Pues lo que le pasó a Datán y a Abiram. No se va a abrir un hoyo en la tierra, no te preocupes. Si Dios no quiere, no hace eso ahora. Pero sí vas a sufrir las consecuencias de tu caída en tu familia. Y cayó la lluvia, dice Cristo. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, aquella familia, y cayó. Y cayó. ¿Sabes que ese verbo "y cayó" está en modo indicativo para decir que es una realidad que le va a ocurrir esto a toda familia que haga eso? Y fue grande su destrucción. Será grande la destrucción de esta familia. ¿Por qué? Porque respetaron la autoridad de la palabra de Dios y respetaron a Cristo mismo y su palabra, que tiene autoridad para edificar tu familia. Por eso dice Mateo 28-29 en el capítulo 7, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué razón? Bueno, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Él tenía autoridad de Dios y no como sus escribas del pueblo, que no la tenían. Es la autoridad de Dios la que se juega cuando Dios castiga a las familias que le desobedecen. Dios no dejará que su autoridad sea pisoteada por familias que viven al ritmo del mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Los padres somos responsables de estorbarle a nuestros hijos con ese tipo de pensamiento de este mundo. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos se moldeen a ser rebeldes contra Dios y su palabra. Es muy serio cuando Dios juzga a las familias. No digo que a las familias que obedecen no pasen por pruebas, claro que las pasamos, pero es diferente. No son castigos, no son disciplinas. Son maneras que Dios quiere que manifestar su amor, su gracia y hacernos crecer más en dependencia a Él. Eso es diferente, pero yo no hablo de eso hoy. Hablo de que Dios juzga a las familias que le desobedecen. Hay otro caso de otra familia que desobedeció. Aparte de estas que querían hacer fracasar al pueblo de Dios en el desierto con Moisés. Coré, Datán y Abiram. Después de Moisés vino Josué, encomendado por Dios para llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero pasó algo también en Josué 7, 24, 26. ¿Qué había pasado allí? ¿Qué había ocurrido? Bueno, que el pueblo no entendía por qué en una ciudad tan pequeña como Jai habían sido derrotados después del gran éxito en Jericó, en que todos habían obedecido a Dios. Pero Dios volvió a hablar ahora con Josué y le dijo, en Josué 7:10, y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema
es decir, a lo que Dios había dicho que se destruyera. Y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. Fíjate todo el paquete de pecados de un solo hombre que llevó a la ruina a su familia. Y Dios le pidió a Josué que consagrara al pueblo. Josué 7:13, levántate, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Es lo mismo en la iglesia. Yo quiero que entiendas que aunque la responsabilidad en el Antiguo Testamento de Israel por el pecado era una responsabilidad compartida, si uno pecaba, todos compartían el mismo destino, todos eran afectados por el pecado de un solo hombre. Hoy la iglesia, en primer carta a los Corintios 12, se nos explica que somos un solo cuerpo y que estamos unidos entre sí. Cualquier familia en la iglesia donde tú vas que no le interesa adorar a Dios, no sirve a Dios, sino a dioses extraños, que se rebela contra la palabra y se rebela contra el liderazgo espiritual, no le hace bien a la iglesia donde tú vas. La está contaminando. Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Si uno peca, nos afecta a todos. Oramos por esto y lo otro y no se da. Oramos por aquello y no se da. Todos tenemos que estar claros que esa respuesta no sea por pecado, sino porque realmente Dios quiere otra cosa en su amor hacia su iglesia. Pero en el caso de Josué no fue así. Dios le pidió que buscara entre todos. Y Josué llegó hasta Acán, de una tribu. Entonces Josué dijo a Acán, en Josué 7:18, Acán era de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, Josué 7:19, Hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Esa fue la confesión de este hombre. Y dice el verso 23, y lo sacaron de la tienda a toda la familia de Acán. Los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. Escucha que dice, y los sacaron, no los sacaron, los sacaron y los pusieron delante del Señor, toda su familia. Quiero que entiendas eso. Entonces Josué, y con él todo Israel, tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira
Por eso se ha llamado a aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy, el Valle de la Dificultad. Siempre que lo leo me pongo a pensar qué gran responsabilidad la que tenemos los padres. De cuántas cosas que nuestros hijos hoy sufren somos responsables. Cuántos mantos deseamos, cuántos mantos babilónicos como Acán, cuántas piedras preciosas, cuánto oro, cuánta plata, cuántas cosas deseamos y olvidamos las consecuencias de eso para nuestra familia. No te preocupes, hoy no te vamos a apedrear en la iglesia, pero Dios sí te hará pasar por dificultades para que entiendas que cuando le desobedeces, Él es un Dios santo. Un Dios santo. Él es santo. Pidamos perdón por todo eso. Y Él siempre estará dispuesto en su amor, en su misericordia, a perdonarnos, porque Él es un Dios amoroso, que quiere nuestro arrepentimiento para bendecir tu familia y la mía. Apártate del pecado, hazte a un lado. No seas un idólatra, no seas un desobediente a su palabra, no seas un rebelde contra Él. Yo te invito a que mires con lupa a todos esos personas que en las iglesias hacen relajos, dividen, hacen aquí, hacen lo otro. Ve y examina sus familias y verás que todo es un desorden. Porque ellos creen que eso no le alcanzará a sus familias. Claro que les alcanza. Su pecado les alcanza. No hagas tú esa insensatez. Busca a Dios, sírvele. Humíate, adóralo, obedece su palabra y respeta a los pastores, al pastor, al liderazgo espiritual de tu iglesia. Ayúdale, no te rebeles contra ellos, porque mira lo que le pasó a estas personas. Quiero ir a otro padre de otra familia más que Dios disciplinó. La familia del sumo sacerdote Elí. Primer libro de Samuel 3, 12, 14. Dice así: ese día, dijo Dios a Samuel, cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, sobre su familia, desde el principio hasta el fin. Escucha lo que dice esa oración tan espantosa. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su familia, su casa, desde el principio hasta el fin. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía. Pues sus hijos trajeron sobre sí, una maldición, y él no los reprendió. ¿Te das cuenta, hermano? Y Dios dice: por eso he jurado a la casa de Elí, a la familia de Elí, que la iniquidad de su casa, de su familia, no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Eso debe llenarte a ti de espanto, como a mí me llenó de espanto. Cuando lo leí, me llenó de espanto. Que Dios diga eso de tu familia. Escucha, verso 14 del primer libro de Samuel 3. Por eso he jurado, dice Dios, a la familia de Elí, que la iniquidad de su casa, de su familia, no será expiada jamás. Nunca habrá perdón para eso, ni por sacrificio, ni por ofrenda. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta
de lo terrible que es cuando un padre que dice ser cristiano, como Elí, que dice ser piadoso, como Elí, ve que sus hijos andan haciendo contra Dios, contra su palabra y contra su autoridad, lo que a ellos les da la gana. ¿Tú crees que Dios se va a quedar viendo eso? Dios es el juez del mundo. Él va a juzgar tu familia. Quiero que lo entiendas. Y puede ser que para tu familia Dios cierre el arrepentimiento en Jesucristo si no les importa adorar a Dios, obedecer su palabra y someterse a su autoridad. ¿Cuántas familias hay así en las iglesias? Me pregunto. Me espanta pensarlo. Me espanta saber que hoy las familias no les importa esto. Hoy las casas ya no son hogares de Dios, sino son inversiones financieras a las cuales las personas piensan en cómo sacarle el jugo y dinero a esa casa. Eso es lo que hay de concepto de casa hoy en el mundo. ¿A quién le importa el hogar? Pues a nosotros, los hijos de Dios. Temblamos y le pedimos perdón a Él por todo lo que no hemos hecho bien, para que nuestra familia adore a Dios, se someta a su palabra y se someta a su autoridad. Esto es lo que Dios dijo de Elí, que no lo diga de tu familia, que no lo diga de ti nunca, jamás. En el segundo libro de Samuel 24:17, allí hay unas palabras que quisiera terminar con ellas. Cuando David reconoció delante de Dios que no había hecho bien como padre de familia, David falló como padre. El gran rey David, el gran compositor de los salmos, cometió demasiadas cosas y pagó el precio con su familia. Dios fue misericordioso con él, pero pagó un precio muy caro. Toda su vida fue de muchas dificultades. Tuvo hijos que abusaron de sus hijas, un hijo que se rebeló contra él, que lo persiguió. ¿Cuántas cosas? Un episodio fue cuando David, motivado por su insensatez, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, hizo un censo para saber cuánto ejército tenía, cuánta fuerza él tenía, y eso a Dios lo llenó de ira. Dice segundo libro de Samuel 24:1, de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos, diciendo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Tienes que entender este texto. Dios no está incitando a David a pecar. Está redactado así por esa forma hebrea en que llegó el texto hebreo que nosotros tenemos. Pero verás que prácticamente este texto se está refiriendo a que realmente fue David el que decide hacer un censo. Y David entonces peca contra Dios y mete a problemas a todo Israel. Hizo un censo